Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos haciendo nuestro camino, nuestra reflexión, profundizando todo lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir a través del libro de Samuel. Decíamos en este capítulo 8, en el versículo 9, que se presenta ya una consecuencia final de esta primera reflexión. Por eso dice, escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia y les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Estábamos hablando sobre este pueblo que pide un rey, se les da la posibilidad de que ellos entonces pidan, no hay ningún problema, vamos a ver un poco. Dios le calma a Samuel y le dice, ¿sabe qué, Samuel? Hay que ser pedagogos, hay que utilizar la pedagogía, la calma, dejar que el pueblo haga su experiencia. Y ya todo lo atabe iñacana, lleva, tenapeje tumare, toya pues, ya toye esa cuajigue. Pero, como siempre, es importante dentro de un camino pedagógico, siempre es importante advertirles. Por eso les hará una solemne advertencia y les vas a explicar bien cuál es el derecho del rey que va a reinar sobre ellos. Entonces, así Yahvé le dijo a Samuel que le mostrara cómo les va a tratar el rey que va a reinar sobre ellos. Hay que advertirles, esto es importante. Ahora, esta protesta que ellos están haciendo, ¿cuál es el significado de esta protesta? ¿Verdad? Queremos nosotros un rey. La información crea responsabilidad, ¿me entienden? La información, el hecho de que Samuel, el hecho de que Dios le dice al pueblo. Y esto tenemos que subrayar, porque toda información tiene que crear responsabilidad. Esto puedes asumir. Te voy a contar una cosita, ¿sabes qué? Si vos haces este camino, acordate que esto. Entonces te estoy informando, te estoy mostrando, es la experiencia de un caminar. Se dan cuenta que es un sentido antropológico maravilloso. El religarnos a Dios es entonces el transmitir información. Aquí cuando estamos diciendo que la información crea responsabilidad, quiero subrayar, queridos papás, queridas mamás y todo el mundo que estamos escuchando aquí como buenos cristianos, tenemos que escuchar que la información crea responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder en este camino de pedagogía cuando nosotros no sabemos dirigir a nuestros hijos? Cuando nuestros hijos comienzan a
a rebelarse contra nosotros, contra la sociedad, contra los valores, contra los principios. Quiere decir que en el fondo les falta información. Viendo por aquí. La información es lo que crea responsabilidad. Porque la rebeldía o cierta manera, ¿verdad?, de actuar muchas veces es por falta de información. O la gran mayoría reacciona justamente porque doy cuay. Y yo eso con más de 35 años de experiencia en la educación y sobre todo con los jóvenes, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta enseguida que lo mitad opointe, ¿entendiste? Piensa que, pero en el fondo no tiene una buena información. Pero atención, información no quiere decir, porque algunos también dicen, no, los jóvenes están muy informados, que tienen los aparatos de aquí para allá, por todas partes entran. No, ustedes tienen que saber que muchos de los medios de comunicación son para desinformar justamente, o informar de una manera que les conviene a esos que justamente te están queriendo vender, entre comillas, su producto, ¿entiendes? Y entonces, esa es una información equivocada, una información errónea. Por eso que la fuente de la información es esencial y fundamental. Y por eso que es importante también los padres, o sea, quienes están al frente, los sacerdotes, los catequistas, los papás, la comunidad, todos tenemos que estar muy atentos para transmitir esa información. Porque la verdadera información, una información buena, una información veraz, es la que nos va a llevar a una responsabilidad. Y por eso Dios le dice, ¿sabes qué? Le vas a advertir, porque en la medida en que ellos saben, entonces después se van a sentir responsables también de la opción que están tomando. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido ha
arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. Persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, mi persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos del Sembrador Nueva Evangelización, esta mañana de este miércoles 4 de enero, el Papa Francisco, antes de iniciar su catequesis en la audiencia general, ha tenido palabras muy alentadoras para referirse al Papa Benedicto XVI, uniéndose a todos los fieles y peregrinos que desde el día lunes vienen rindiendo homenaje al Papa emérito. El Santo Padre Francisco ha dicho que su pensamiento agudo y educado no era solamente autorreferencial, sino sobre todo era un pensamiento eclesial, porque siempre Benedicto XVI ha tratado de acompañarnos y de llevarnos al encuentro de Jesús, de ese Jesús crucificado, de ese Jesús resucitado, de ese Señor viviente que es la meta de todos los cristianos. En este sentido, el Papa Francisco se ha unido a todas aquellas personas que vienen rindiendo homenaje al Santo Padre Benedicto XVI desde el día lunes en la Basílica de San Pedro. Y precisamente esta tarde, después de las 7 de la noche, se procederá a sellar el ataúd del Papa emérito Benedicto XVI para poder dejar todo listo para que el día de mañana, jueves 5 de enero, se lleve a cabo la celebración de las exequias del Sumo Pontífice Benedicto XVI.
Como hemos visto, estimados oyentes, esta es la cantidad de gente que todavía se acerca a la Basílica de San Pedro durante este día para rendir homenaje y dar el último adiós al Papa Emérito Benedicto XVI. Recordamos que esta tarde se procederá a cerrar el ataúd del Papa Emérito para que mañana muy temprano, desde las 8:45, sea trasladado al atrio central de la Basílica de San Pedro, donde se realizará la misa esequial para poder dar la despedida y el funeral del Papa Benedicto XVI. Y nos quedamos con esta palabra que nos dijo el Papa Francisco esta mañana para que Él nos ayude a poder redescubrir en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir. Este es el mensaje, este es el pensamiento del Papa Francisco sobre su predecesor Benedicto XVI. Desde el Vaticano, Renato Martínez, Vatican News, El Sembrador, Nueva Evangelización. Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti qui accanto stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. Antes de comenzar esta catequesis quisiera que nos uniéramos a los que están aquí a nuestro lado, rindiendo homenaje a Benedicto XVI. Y dirijo mi pensamiento a él, que fue un gran maestro de catequesis. Su pensamiento agudo y educado no era autorreferencial, sino eclesial, porque siempre quiso acompañarnos al encuentro con Jesús. Jesús, el crucificado resucitado, el viviente y el Señor. Fue la meta a la que nos condujo el Papa Benedicto, llevándonos de la mano, que nos ayude a redescubrir en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el capítulo 8, versículo 9. Por eso, escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia y les explicarás cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Entonces, esta protesta o esta advertencia o esta manera de dirigirnos ahora al pueblo, así como Dios le pide a Samuel, es porque la información crea responsabilidad. Al decirles esto a Israel, Samuel no solo les ayuda a tomar una decisión informada, no solo les ayuda a tomar una decisión, porque cuando pegue la bedecita se puede informar más, sino que aumenta la responsabilidad de tomar la decisión correcta, aumenta la responsabilidad, aumenta. ¿Por qué? Y porque vos comenzás a comparar, nosotros queremos un rey, nosotros esto, queremos como los otros pueblos. Bueno, escucha, vengan aquí, vamos a dialogar un poquitito. Y entonces comienza a informarte. Muy bien, pero recuerden que con el rey va a suceder, ¿verdad? Del versículo 10, el derecho del rey, o sea, les va a informar, les va a dar esta información con esta solemne advertencia. Samuel les va a dar al pueblo. Entonces, esto les va a ayudar también, les ayuda a tomar una decisión bien informada que tiene que aumentar la responsabilidad para poder tomar esa decisión correcta. Después ellos no podrán más decir Doroi Kwai o Ingohinagori. Doroi Kwai Ingohinagori. No. Rey Kwapona. A operar si es posible, ella escribían hoy. Allá se ya llega, se allá firma hoy es. Allá me hecho cabeza. Allá pues 5 o 6 copias hoy. Bueno, que hoy la cañín va a la vení. Bueno,
Estoy exagerando un poco, pero para decir que la información, para decir que el acompañamiento es esencial y fundamental. En el fondo, detrás de todo esto, el sentido antropológico, el sentido nuestro, el sentido muy humano, es que el hombre siempre va buscando, ¿verdad?, caminos. Recordemos que todos vamos buscando caminos. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Esto es lo que hace que la humanidad, nosotros mismos, vayamos progresando. Esto es también no anquilosarse, no quedarse. No somos también repetidores simplemente. Aquí nosotros no estamos hablando de un status quo, sino que buscando los valores, los principios de algo que se proyecta hacia adelante. Es como que nosotros vamos a tientas en la oscuridad y vamos abriendo, ¿verdad?, el camino. Y entonces en ese caminar que vamos, y como decimos a tientas porque no tenemos todo dibujado, sino que nosotros estamos viendo lo que se nos va viniendo y hay tantas posibilidades, pero aquí es donde nosotros tenemos que tener los criterios. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que saber primero discernir, discernimiento. Upearema oigo hina ñande del Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando nos dice, o mejor dicho, perdón, en la creación misma del hombre. Génesis capítulo 1:26, el hecho de crear a imagen y semejanza de Dios. Ahí se nos presenta en primer lugar la inteligencia. Eso significa ser imagen de Dios. La capacidad entonces de discernir, pero hago la ñana inteligencia. La inteligencia es para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, de cierta manera, lo que está haciendo el autor sagrado dentro de este camino de pedagógico, nos está diciendo, peipurumina la pene acá, ubeago la diseñan de ella. Eipurumi esa cuamina, eguatana pepeja e mañana, upeana con la ne acá eguereco, alleva ni la hemos ante la sombrero de agani, sino que sobre todo para apuntar a lo esencial y fundamental, que es discernir lo que está bien y lo que está mal sobre tu vida. Y desde ahí entonces vas a seguir, porque imagen de Dios, además de discernir y saber lo que está bien y lo que está mal, es después tomar una decisión, como está diciendo aquí. Eso es para que ustedes, dice, entiendan, sepan que esta decisión se la toma cada uno y se la lleva en su propia vida. Soy yo el que va a decidir. Yo soy el dueño verdaderamente de mi propia vida. Pero ese discernimiento que lo hice anteriormente de acuerdo al bien y el mal. Andere y cuaponaina, porque andere con la acá me pejera inteligencia. Inteligencia es para eso. Y ahora con la libertad vas a decidir. Pero atención, ahora después va a venir el tercer elemento que va a ser la voluntad. Una vez que vos decidiste para hacer eso que vos decidiste. Ella pojanguay se lleva, peipona mía, pende reyesa cuá, pea un indicatumo hay ayapomba eve, pea un indicatumo hay aguataponaina. Hago anga esa mayesa cuá más añe bruta más aguatapona ave lleva porque ya de yara esa cama sejina, motopa, ayapiana. Ahí está entonces la voluntad. La voluntad es para hacer aquello que nosotros decidimos y ahí caminamos. Y por último, esa capacidad de amar, ¿verdad?, que tenemos. Esa es una cuarta categoría esencial y fundamental. Porque aquí, cuando ellos dicen, danos un rey, ¿por qué es eso? Y porque justamente no estaban amando lo que se estaba haciendo con ellos. Es decir, que aquí los jueces, Joel y Abías, que eran los hijos de Samuel, tampoco no estaban rigiendo bien y tienen derecho también a pedir. Porque dice que ellos no siguieron los pasos de su padre, Samuel, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptaron regalos, pervirtieron el derecho. Quiere decir que tienen razón para pedir algo, tienen razón. Pero hay que advertirles y hay que mostrarles, porque si no, si vos le echás nomás a esta gente, ¿verdad?, que está ahí, a Joel y a Abías, después nosotros vamos a caer también en lo mismo. Y es lo que normalmente sucede también, ¿verdad?, de nuestra política. Es lo mismo. Cae uno, sube el otro, igual o peor. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que anda verdaderamente. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me toca
abrazaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy el Señor, como siempre, que nos ama, que nos quiere, que nos ayuda siempre a dar pasos muy importantes en nuestra vida. Queridos amigos, hoy sobre todo nos encontramos celebrando y escuchando la palabra de Dios en este tiempo que le llamamos tiempo de Navidad, desde la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, del 5 al 13. Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree que el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, y hoy nos anima sobre todo a entender el Espíritu Santo en primer lugar, esa fuerza que nos renueva. El agua, el símbolo del agua que nos purifica justamente, un Dios que nos ama y que nos llama, y durante todo este tiempo, 2023, ya pongan la peñandera, lleva, dejarnos lavar por la gracia de Dios. Y sobre todo, la sangre que significa siempre el sacramento, los sacramentos. En este caminar de este año necesitamos vivir. Al contrario, tenemos que acercarnos a Dios a través de los sacramentos. La Eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana. La confesión, la reconciliación, elemento fundamental. Peñandillar, Omanove kwe peñandere japa lleva ñandeña ñacapuanwa haya pojanwa peñandere kobe viveteite kobe pona. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre todo lo que significa, ¿verdad?, el libro de Samuel en este capítulo 8, el pueblo que pide un rey. Un significado maravilloso, un significado profundo. El que tiene que regir, decíamos, regir, gobernar. Gobernar para el pueblo, ¿verdad? Y nosotros muchas veces entendemos que el regir o gobernar es más bien para dirigir, o sea, gobernar también, pero estamos gobernando no para el pueblo, no para la comunidad,
sino que en todo caso buscamos todo lo posible para llevar hacia, como se dice, agua hacia nuestro molino, agua hacia nuestro molino. Y esa es la gran deficiencia, ¿verdad? La gran deficiencia actualmente y siempre, ¿verdad? Fue el problema en la política. Siempre ese fue el gran problema de los famosos tendotá, ¿verdad? Entonces nos cuesta. Pero este entonces es un problema de comunidad, en realidad. No es simplemente un problema de esas personas, sino que estas personas se dan cuenta de que fortaleciéndose en el poder o fortaleciéndose en ese lugar que han acaparado, utilizan después de ese poder y de esa fuerza para ir destruyendo a la misma comunidad y para ir organizando a esa comunidad que ya quedó débil, que ya es incapaz, ¿verdad?, de reflexionar, de pensar, de valerse por sí misma, y entonces las va llevando como corderitos, como se dice, como ovejitas, sin criterios y sin capacidad, ¿verdad?, de reacción, le lleva hacia su molino, el agua hacia su propio molino. Bueno, esta es una reflexión teológica, se dan cuenta, profundísima, pero la teología de por sí es una filosofía religiosa, en síntesis. La filosofía religiosa, esa es la teología, porque estamos mirando existencialmente el caminar del hombre, la vida del hombre. ¿Quiénes somos nosotros? Ñañamindu, ya decir. A pereñamindu, que viene acá, mejina lleva de acuerdo a la realidad humana. Entonces nosotros podemos mirarlo ahora desde Dios y a eso le llamamos la teología, mirar sobre los principios y los valores, que es totalmente diferente de aquel que es egoísta, de aquel que quiere llevar todo para sí mismo y aprovecharse de todo un contexto de la humanidad, de la sociedad, para sí mismo, ¿verdad? Y eso es lo que suele suceder, ¿verdad?, con las grandes dictaduras, con los dictadores, o no hace falta que hagan dictadores así como nosotros pensamos, que solamente utilizan y lo hacen por medio de la fuerza, por medio de las armas. Y mucho tiempo hemos vivido y mucho tiempo se ha vivido en muchos lugares este estilo de dictadura. Pero también están las dictaduras de otro estilo, ¿verdad?, de la corrupción, del corromper a las personas. Aquí mismo nosotros hemos entendido que a Joel y a Abías dice que ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro. Esa es una corrupción. Han corrompido a estos dos que tenían que dirigir a la comunidad para su propio bien, para su beneficio. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Y entonces pervierten el derecho de acuerdo a quién le paga más, o quién le pide más, o quién le da más. Esto es casi como una subasta. El que paga más gana aquí. Y eso no me interesa si tiene razón o si no tiene razón. Por eso yo le estaba diciendo, después de más de 3000 años de esta escritura, esto sigue pasando como si fuese que nos escribieron para hoy, ¿entiendes? Pero peña de yañe, es la importante la ña en dumi, ña mindu umi, haya esa mi, va eba y gatuñan de yapo. Va eba ñande y gatuyapo. Y sobre todo nosotros, ¿verdad? Porque esto nos está hablando tan directamente que no hace falta ni comenzar a hacer demasiadas demostraciones, ¿verdad?, sobre el tema. Bueno, vamos a seguir un poquitito más ahora en el curso de hoy, de todo lo que estamos nosotros reflexionando, del versículo 9 que nos dice que el Señor le insiste, ¿verdad?, a Samuel que vaya y que hable con el pueblo y le diga tranquilamente que no hay problema. Te voy a dar la posibilidad, te voy a dar la oportunidad. Eguatata netimare, ella pota vender a pende pire, a ope vender y cuata, a ope pereyesa cuata. Pero dice, escucha su reclamo, pero le harás una solemne advertencia. Ya dijimos que toda advertencia, que toda información siempre les va a ayudar también para que ellos tomen una responsabilidad.
no solo entonces les ayuda a tomar una decisión informada, sino que esto también aumenta la responsabilidad de tomar la decisión correcta. Ellos después no podrán decir, no sabíamos esto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Recostados en muelles, cojines y abrumados por las melindrosas atenciones que ladinamente les prodigaban en ese suntuoso palacio, los tres reyes sabios pensaban que había valido la pena atravesar extenuantes desiertos, vadear tortuosos ríos, enfrentar serpientes y fieras, siguiendo la brillante estrella que desde hacía varios meses los conducía hacia el lugar en el que ya habría nacido el nuevo rey de los judíos. Pero, desconcertados por la desaparición de su fulgurante guía, al llegar a Jerusalén, acudieron a Herodes, quien los recibió con fingido alborozo y les brindó ese suntuoso agasajo. Por eso, en medio de la espléndida recepción, los magos se sentían agradecidos por la generosa bienvenida, y su regocijo aumentó cuando el taimado gobernante les anunció, después de consultar a los maestros de la ley, que de acuerdo con las profecías el pequeño debía estar en Belén, y con la condición de que a su regreso le indicaran el lugar exacto en el que se encontraba el infante, con el fin de rendirle él también un homenaje digno de su realeza. Les dio víveres suficientes y protección para que pudieran llegar a su destino. Al salir de Jerusalén volvió a aparecer la rutilante estrella y su luminosidad los llevó sin tropiezo alguno hasta el sitio en el que el niño Jesús descansaba junto a su madre. Y arrodillados ante él, los tres reyes magos lo adoraron, y cuando se disponían a cumplir su compromiso con el déspota, se les apareció un ángel, que luego de revelarles que Herodes fraguaba su asesinato, los encaminó por una ruta diferente hacia su lugar de origen. Entonces, en represalia, el cruel tirano ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años que hubiese en Belén. Según la tradición, los magos, palabra que procede del griego magoi, que significa hombres sabios, provenían ellos de Persia, en donde su autoridad en cuestiones astronómicas era indiscutible, pero la aparición de una fulgurante estrella que, contra toda lógica, se desplazaba a una velocidad inusual, sin desviarse un ápice de su rumbo, los desconcertó de tal forma que estudiaron todos los documentos existentes en los que no encontraron ninguna explicación. Entonces acudieron a las Sagradas Escrituras, y en el capítulo 24 del versículo 17 de Números, que dice: es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel. Encontraron entonces en ese texto la respuesta, y convencidos de su filiación celestial, los Reyes Magos se pusieron en camino. Durante varios meses siguieron a la estrella que los condujo a Belén, en donde al reconocerlo como rey le brindaron oro, como a Dios lo adoraron ofreciéndole incienso, y como a Redentor le obsequiaron mirra, ungüento que habría de preservarlo de los estragos de la muerte hasta su resurrección, cumpliéndose así la profecía del Antiguo Testamento vaticinada por el profeta Daniel.
Las nutridas especulaciones en torno a cuántos eran, porque San Mateo omitió este detalle en su evangelio, resulta que toda esta confusión fue zanjada en el siglo III por Orígenes, quien concluyó que por lógica el número de Reyes Magos tenía que ser igual a la cantidad de regalos obsequiados. Esa teoría fue aprobada 200 años más tarde y oficialmente incluida en la liturgia por el Papa León I el Magno. Ello dio lugar a la búsqueda de sus nombres, y aunque en el siglo IV ya figuraban como Melchor, Gaspar y Baltasar, en el Evangelio armenio de la infancia de Jesús y desde el siglo VI aparecían con esos apelativos ya en el frontis del templo de San Apolinar Nuovo de Rávena, Italia. Pero así todo apenas fueron aceptados oficialmente con esos nombres por la Iglesia en el siglo IX, y esta decisión se tomó para contrarrestar los mitos surgidos en torno a ellos, porque su popularidad se había extendido en todo el mundo católico, alimentada esa popularidad por las leyendas medievales que elevaban el número de Reyes Magos hasta 12. Ubicaban sus orígenes en sitios distintos y les concedían rangos de reyes para que alegóricamente representaran al mundo conocido de entonces, Europa, Asia y África. Por eso comenzaron a personificarlos con rasgos propios de cada uno de esos continentes. Y de allí nació la idea de que, por ejemplo, Baltasar era negro. La tradición cuenta que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, encontró los restos de ellos y los trasladó a Constantinopla, de donde fueron llevados a Colonia en el siglo XII por Federico I Barbarroja, quien los depositó en una capilla sobre la que se construyó la fastuosa Catedral de Colonia, en donde millones de peregrinos que acuden de todo el mundo continúan venerando sus reliquias. Por eso hoy, 6 de enero, día de la Epifanía, pidámosle a los santos Reyes Magos que nos muestren el camino que conduce al amor de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Alabarte,
con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina con poder. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 8. Van a tener a un rey y bueno, que se ponga al frente de ustedes ya saben bien, pero les vamos a dar una advertencia. Entonces Samuel ahora habla al pueblo de Israel sobre su deseo de tener un rey. Desde el versículo 10 vamos a encontrar hasta el versículo 18, en donde Samuel advierte a la nación sobre las responsabilidades de tener un rey. Les vamos a advertir, les vamos a decir qué es lo que va a suceder. Entonces dice así: Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra, los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido, pero aquel día el Señor no les responderá. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel e insistió: no, habrá un rey sobre nosotros y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió en presencia del Señor. El Señor dijo a Samuel: escúchalos y dales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: vuelvan cada uno
a su ciudad. Muy bien, entonces, queridos amigos, esto es tan importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos todo lo que significa, ¿verdad?, para nosotros este camino que se nos presenta, este camino de tener un rey. Mabala oñimuita tendo taisharamo, mabala ñande pretibomita lleva, ñasejanguaisa de cualquiera de estas situaciones negativas que nosotros podemos encontrar en la vida. Esto es lo importante, ¿verdad? Eso es lo que ellos están buscando. Ciertamente que ellos están buscando a su manera. Bueno, y vamos a ver todo lo que después entonces va a querer significar. En primer lugar, así hará el rey que reinará sobre usted. Va el oyapota. Y aquí le hace toda una lista, ¿verdad? Porque en el fondo ellos también están buscando. Nosotros hicimos toda una introducción. Y esa introducción nos decía que tanto Joel como Abías no estaban cumpliendo, como jueces no estaban cumpliendo. Ellos se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos, se pervirtieron con la cuestión del derecho, pervirtieron totalmente. Entonces, ahora cuando pide y Dios le dice, bueno, le dice a Samuel, anda y advertirle, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer ese rey que estará sobre ellos? Dios quería entonces que Israel supiera que habría problemas relacionados con tener un rey. Siempre hay problemas. En cualquier decisión, no es que una decisión ya te quita todos los problemas y te quita todo, ¿verdad? Lo que nosotros por ahí pensamos que es una solución, ¿verdad? Al final de cuentas, pues solución y ande ya verú andas ahí y fácilmente y ajinará. Y por eso le dice que ellos sepan que habrán también problemas y estos problemas van a estar relacionados con ese rey que ustedes van a tener. La advertencia es importante, decíamos al comienzo, porque esto hace que aumente nuestra responsabilidad. Al final, ninguno de nosotros va a poder decir, Shekondai Kwai o Hinakuri. ¿Por qué? Y porque la advertencia está hecha, hemos conversado y al final son ustedes quienes asumen esto, pero lo asumen con responsabilidad. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando porque ahora este capitulito aquí al final es muy interesante. Estas advertencias, todo lo que va a suceder y donde cada uno de nosotros también tiene que tomar esa responsabilidad ante las opciones en la vida. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.